Pasado un minutito de las 10 de la mañana, es momento de hablar de otros temas también que hacen a la realidad de nuestro país. Se aprobó en la Cámara de Diputados un artículo dentro de la rendición de cuentas por el cual se otorgan 6 millones de pesos a políticas de inclusión laboral para personas con discapacidad. Y para abordar esta temática recibimos esta mañana al edil suplente del Partido Nacional, Nicolás Botana. Tenemos que hablar de operadores laborales, pero me parece que es pertinente hacer un preámbulo, ¿no?, de la situación actual que estamos viviendo como país, como sociedad, y sobre todo hay leyes, pero en definitiva muchas veces no se cumplen, a veces por falta de personal capacitado para hacer ese acompañamiento, y de eso vamos a hablar a partir de ahora. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿de qué va un poco este punto en la rendición de cuentas que ya tiene media sanción para poder hacer ese acompañamiento de las personas con discapacidad? Bueno, este punto tiene que ver con las leyes de, como bien decías, de inclusión laboral de personas con discapacidad en nuestro país, que tienen varias décadas en el sector público. Desde el 1990 que tenemos una cuota del sector público que no se cumple, y desde el 2018 tenemos algo parecido para las empresas privadas, para algunas de las empresas privadas. Este artículo es puntualmente para eso, para operadores laborales contratados por el MIDES que trabajen con las empresas privadas en experiencias de inclusión, como se le dice. ¿Por qué es tan importante el rol y esta figura dentro del ámbito laboral? Bueno, porque es el operador laboral, que en general es un psicólogo, un trabajador social, o hay un curso también en el INEFOP de operador laboral, es el que hace la adaptación del entorno de la empresa a la persona con discapacidad, ¿no? Y hay varias cosas. Se dice que una experiencia de inclusión bien llevada adelante dura en promedio unos 3 meses y hay que hacer un seguimiento posterior, porque hay un montón de cosas, ¿no? Tanto barreras actitudinales, comunicacionales, físicas, ¿no? El ejemplo de poner una rampa, que es el ejemplo, digamos, paradigmático. Hay un montón de cosas siempre a adaptar, y si eso no se hace, bueno, puede haber un resultado contraproducente, ¿no? Nicolás, esto está incluido en rendición de cuentas. ¿Qué se prevé? ¿Cuántos operadores? ¿Para qué sectores? ¿Qué se pretende con esto? Bueno, la Dirección de Discapacidad del MIDES hoy tiene 5 operadores laborales, nada más. Con estos recursos se puede más que duplicar esa planta, se pueden contratar creo que 6 más aproximadamente. Y además estamos trabajando en el Senado para conseguir recursos, para reasignar recursos a otras áreas importantes de las políticas de discapacidad. Así que capaz que puede haber un corrimiento también de recursos para inclusión laboral. Y eso sin lugar a dudas que es un paso, pero ¿en cuánto reduce esa brecha que hay entre la ley que impone la cuota y la dificultad real que hay que se pueda cumplir con las personas que tienen discapacidad y esas barreras que quizá no eran visibles al inicio, ¿no?, de la legislación? Y bueno, lo que pasa es que lamentablemente en esta ley no tenemos datos. En el caso de la cuota del sector público sí. Hay un informe del Servicio Civil que te dice, bueno, qué personas entraron a qué organismos, cómo. En este caso no hay datos, entonces al haber falta de datos es difícil medir, ¿no? Si se está mejor o si está peor. Es claro que estamos muy mal, pero el único dato certero, digamos, que hay son los resultados que existen con los 5 operadores laborales que hoy tiene el MIDES, que son muy buenos. Entonces, si ese es el camino, está bueno maximizarlo, ¿no? Hay una columna que vos escribiste respecto a la solidaridad de los uruguayos y cómo después el resto del año, más allá de algunos casos puntuales, se invisibiliza la discapacidad en nuestro país, y me parece pertinente poder por lo menos tomar parte de eso para reflexionar, ¿no? Una de las preguntas que vos haces es ¿por qué no vemos a las personas con discapacidad participando en el empleo, la educación u otros ámbitos de la vida en sociedad? ¿Será que no somos tan inclusivos y solidarios como pensamos? No es suficiente porque la política pública no ha sido efectiva. Y en otros ámbitos que hacen a la política pública de discapacidad. Yo escribí esa columna porque creo que en el Uruguay tenemos un tema con el paradigma caritativo, digamos. Creemos, de alguna manera hay como algo en nuestra cultura de que a las personas con discapacidad se las puede ayudar solo desde la caridad. Yo creo que hay que romper con esto. Son ciudadanos, tiene que haber una política pública seria. Es claro que no la hay, es claro que no la hay hace décadas. Es claro que tenemos que rediscutir, me parece, el presupuesto, que es muy pobre.
y la arquitectura institucional también. No nos olvidemos que estamos hablando del 16% de la población, que son las personas con discapacidad, según el censo del 2011, y es una dirección del MIDE. Y por ahí, ¿a dónde apuntás? Porque vos mencionabas, ¿no? 16% de la población, estaba mirando los números, 33 personas lograron tener trabajo de 180, ¿no? Que sería el número que... El año pasado. Cumpliendo con la ley, el año pasado, exactamente. ¿Por dónde habría que avanzar en ese sentido? Vos planteás una cuestión institucional, ¿no? Ya tener una mirada desde ahí. Pero hay otras barreras, ¿no? Porque además uno dice, bueno, ley de discapacidad de trabajo y capaz que se imagina barreras físicas, pero también hay otras barreras, ¿no? Físicas me refiero a que alguien que está con movilidad reducida, una escalera es imposible y hay muchos edificios que no están teniendo en cuenta eso, ¿no? Bueno, la realidad es que las barreras más difíciles de romper, digamos, son las comunicacionales y las actitudinales. Son las más difíciles. Las físicas implican una inversión en general de presupuesto, ¿no? Hacer una adaptación, una rampa, un ascensor, implica una inversión, pero no implica cambiar mentes, digamos. Entonces, en general son las más fáciles. Pero yo creo que para solucionar este tema de base hay que hacer muchas más cosas pragmáticas, concretas. Creo que nos falta eso, ¿no? Tenemos como esta costumbre de legislar, hacer buenas leyes y después no llevarlas a tierra, que eso implica gestión, implica experiencia, presupuesto y creo que la política social y sobre todo la política pública en discapacidad es compleja, ¿no? Es muy compleja. La barrera de la inclusión también en la adaptación del entorno, ¿la detectan? ¿Es fundamental para este tipo de situaciones? Digo, sobre todo para que a veces puede pasar que llega una persona con síndrome de Down, hay que explicarle determinadas cosas de una determinada manera. ¿Está preparado el uruguayo para incluir desde ese lugar? Yo creo que sí, creo que, a ver, las experiencias que hay con tanto del Estado, repito, el MIDES tiene hoy 5 operadores laborales que trabajan con empresas como PharmaShop, Tata, bueno, después tenés a la Asociación Down del Uruguay que tiene, vos nombrados, tiene un programa de empleo con apoyos con 2 operadores laborales y hay 40 chicos con síndrome de Down que trabajan en empresas. Las experiencias que hay son muy buenas, ¿no? Entonces no habría por qué pensar que tendría que ser de otra manera. Lo que pasa que el factor que ha demostrado ser un cambio ahí es el del operador laboral trabajando, ¿no? Esa figura del intermediario, digamos. Claro que cuando vas a la ley del Estado, ¿por qué no se cumple? Es por la falta de operadores en los organismos públicos, porque los que tienen equipos de operadores o similares cumplen muy bien la cuota. O sea, nada especial, ¿no? Como muchas empresas que tienen cuando ingresan recursos humanos, tienen gente destinada justamente a ese. Para poblaciones vulnerables tienen como filosóficamente otro... digo, está bien que el Estado tiene cientos de miles de funcionarios, está bien que deje una parte para poblaciones que obviamente tienen menor acceso al empleo por condiciones de hecho, fácticas, digamos. Nicolás, ya tenemos que cerrar la entrevista. Ya tiene media sanción, se espera que en el Senado también tenga el apoyo y que se empiece a aplicar a partir de que quede pronta la rendición de cuentas. Exactamente. ¿Ya hay algún llamado previsto para este tipo de operadores? Bueno, tengo una reunión con Martín Lema y Karen Sass, que es la directora de discapacidad, esta semana, o la otra, no recuerdo bien, y vamos a hablar de todas esas cosas. Nicolás, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con Nicolás Botana, edil suplente del Partido Nacional, respecto a este proyecto que tiene media sanción en diputados, que habla de estos operadores laborales en el marco de la rendición de cuentas. 10 de la mañana con 10 minutos, es momento